Y hoy día quiero hablarte de las buenas noticias, de cómo es que se dieron estas noticias en la noche de Navidad. Y para esto quisiera contarte un poquito una pequeña historia que he escuchado hace unos días. Y el pastor Steve Murrell tiene tres nietos de 3, de 5 y de 7 años. Y ellos iban a tomarse una foto en el colegio con Santa Claus. Así que el pastor Steve se les acercó y le dijo: ¿quién está listo para ir a conocer a Santa Claus? Les dijo a sus nietos. Y el de 3 años inmediatamente contestó y le dijo: pero Santa murió. Le dijo sí. Y el de 5 años le dijo, siguiendo con ese mismo pensamiento, le dijo: Papá Noel ha muerto. Fue un obispo que vivió hace muchos años, que daba regalos a los niños, pero ya está muerto, le dijo, ¿no? Y el mayor, el de 7 años, le dijo: ese hombre que vamos a ver en el colegio es un hombre vestido de rojo, haciéndose pasar por Santa Claus. Entonces, el pastor Steve se puso, ¿cómo es posible, no? Que puedan ellos entender el hecho de que la cultura, o sea, el Santa Claus en la cultura, es diferente al Santa Claus de la historia, o el San Nicolás, ¿verdad? De la historia, que sí, literalmente fue obispo y todo lo que estaban diciendo sus nietos, pero el tema es de que el hijo, o sea, el papá de los niños, el hijo del pastor Steve, es historiador. Así que, así como buen historiador, entrena a todos sus hijos para saber la verdad. Y así como hay una diferencia entre el Santa Claus o el Nicolás, ¿verdad? De la cultura con el San Nicolás de la historia, el obispo, así también hay una diferencia entre el Jesús de la cultura con el Jesús de la historia. Y eso es precisamente lo que quiero hablar un poquito el día de hoy, de cómo es que el Jesús histórico, nació de una virgen. Él nació con una misión, cómo es que vivió sin pecado, vivió con una misión, ¿verdad? También murió por todos nosotros, es decir, tuvo un sacrificio, eso lo hizo para cumplir su misión. Él resucitó y nos mandó a todos a poder dar este mensaje a todo el mundo. Es decir, nos dio una misión también. Él está vivo el día de hoy, no es como San Nicolás, ¿verdad? Él está muerto, pero Jesús está vivo y todavía tiene esa misión a través de nosotros, de que todo el mundo se entere de estas buenas noticias. Estas buenas noticias comenzaron entonces en Lucas capítulo 2, se relata las noticias, cómo se pronuncia el nacimiento de Cristo aquí, ¿no? Los ángeles llenan el lugar donde estaban los pastores, y dice allí en versículo 8, en esa misma región, habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias. Dice que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es decir, en esta misma noche donde el Señor nace, los ángeles vienen y se presentan a un grupo de pastores, dice la Biblia, en aquella misma región, es decir, en la región donde nació Jesús, que fue en Belén de Judá. Precisamente era la ciudad de David, donde David, cuando era niño, también pastoreaba, también iba y cuidaba de las ovejas. Ahora, las ovejas son unos animales que son completamente dependientes, ¿verdad? Cuando yo veo a mi perrito Jerónimo, que tiene poco tiempo aquí en mi casa, veo a alguien, un ser completamente dependiente. Él está a mi lado, por ejemplo, todo el tiempo. Ahorita mismo estoy predicando y él está echado en mis pies, ¿verdad? Ahorita mismo. Él siempre está dependiendo para poder comer, está dependiendo de mí para su salud, aún para su estabilidad emocional cuando mueve la colita, ¿verdad? Está dependiendo de mí. Las ovejas también son completamente dependientes, ¿verdad? Ahora,
La pregunta es, nuestro Señor nos compara a nosotros como ovejas de su prado. La pregunta es si nosotros somos completamente dependientes de nuestro buen pastor, es decir, de Jesús. O solamente tú eres el que dirige tus pasos, tú eres el que hace tu plan, y de pronto los ejecuta y de pronto piensas que todo lo que tienes es solamente por tu esfuerzo, o eres completamente dependiente de Dios, del buen pastor. Lo que quiero mencionarte de esta historia es que los ángeles vinieron y la gloria del Señor se manifestó, y ahí está el primer punto, que él les dice, o ellos les dicen a los pastores, perdón, no teman. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo. O sea, cuando la gloria del Señor se manifiesta, por ejemplo, a Isaías, Isaías dice que responde diciendo, soy un hombre de labios inmundos que vivo en un pueblo de labios inmundos. Es decir, se acerca la gloria de Dios y comienza a ver cuánta suciedad hay en él, ¿verdad? Ahora, cuando los ángeles también se presentan a los pastores con la gloria de Dios, ellos también tienen temor. O cuando la gloria de Dios también llena el lugar donde estaba María, y ella tiene temor, y el ángel le dice, pues no temas, ¿no? Llena eres de gracia. Y nosotros vemos la presencia de Dios y cómo es que se manifiesta en toda la Biblia. Por ejemplo, cuando hubo la multiplicación de los peces, cuando Pedro estaba ahí en la barca y el Señor le dice, tira tu red al otro lado, la recoge, después de haberla tirado, obedecido a Jesús, y muchos peces, ¿no? Suben al barco y de pronto tiene temor porque estaba en la presencia misma de Dios, y Pedro tiene temor y el Señor le dice, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Su presencia hace que nuestra condición, se vea nuestra condición, es decir, nuestra condición de pecado. Pero también a la vez su presencia nos purifica. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, Isaías, cuando decía, soy un hombre de labios inmundos que vive en un pueblo de labios inmundos. La historia cuenta, la historia bíblica dice que cuando él dice esto, Dios toca la boca de Isaías y dice, hoy día estoy limpiando tu pecado. El ángel, cuando se le acerca a María y María tiene temor, él les da buenas noticias a pesar de que ella no se siente digna. El ángel le dice, tú eres llena de gracia. A pesar de cómo Pedro se sentía de temor ante Jesús, él le dijo, no temas, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Yo no sé si aún tienes temor de Dios, de su presencia. ¿O cuándo fue la última vez que buscaste a Dios con ese fervor y encontraste su presencia completamente en el lugar donde estabas? Mi pregunta ahí también es si quieres ser limpio, porque cuando tú te muestras ante la presencia de Dios, el Señor te trae esas buenas noticias y limpia tu corazón. Lo siguiente que puedo ver en esta historia es que ellos recibieron un mensaje de gran alegría. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría, mucha alegría. Los pastores no eran teólogos educados, no eran de una élite del pueblo judío, no eran de una clase social alta o una financiera, más bien era la clase más baja de la sociedad. Es sorprendente, si ellos comunicaban quizás el mensaje de que había nacido Cristo el Salvador, quizás el pueblo no los iba a escuchar o no iba a creer en ellos porque ellos eran la clase más baja de la sociedad. Pero este ángel tomó esta noticia sorprendente y se las dio a pastores y a ellos, a la clase más baja, les dijo, traigo noticias de gran alegría. Este mensaje de las buenas noticias y de la gran alegría se le da a personas que no necesariamente tenían buenas noticias. Muy rara vez se encontraban con alegría. Miraban de pronto su vida, analizaron esta situación los pastores, porque en el pueblo judío, en aquella época, los pastores entonces no eran, digamos, bien tratados, bien vistos. Ellos recibían la opresión del imperio romano, pero aún así el ángel les dice, tengo buenas noticias de gran alegría. O sea, esta noticia tiene que cambiar tu tristeza en alegría. Ahora les da este mensaje. ¿Cómo ha estado
tu vida últimamente? Quizás has considerado de pronto no ser el más indicado para hablar a otros, para dar un mensaje, porque aquí se les da el mensaje a los pastores para que ellos también puedan dar ese mensaje. Ahora, hay una misión aquí que también se les está entregando a estos pastores. Tengo buenas noticias. Ahora, estas buenas noticias no solamente son para ti. A veces nosotros no prendemos la televisión para escuchar noticias porque generalmente son malas noticias, ¿verdad? Constantemente los robos, los asesinatos, cómo va el COVID y todo ese tema, ¿no? Me encantaría estar recibiendo buenas noticias. No sé si hay un noticiero, de pronto aquí hay alguno que está estudiando ciencia de la comunicación y quiere dar buenas noticias. Imagínate un noticiero con buenas noticias, sería espectacular, ¿no? En lugar de decir hoy día han muerto 300, podría decir hoy día han salido del hospital 450. O sea, sería espectacular las buenas noticias, viéndolo del otro punto, ¿verdad? A veces, entonces, no queremos recibirlas. Y aquí están los pastores recibiendo estas buenas noticias. Lo siguiente que quiero notar en esta historia es que estas buenas noticias no solamente eran para los pastores, sino para todas las personas. Mucha alegría para todo el pueblo, dijeron los ángeles. Pero otras versiones dicen que no solamente todo el pueblo, sino todas las personas. Entonces no era solamente para los judíos, no era solamente para la élite académica, no era para los privilegiados. Este mensaje era para todas las personas de cualquier parte de la estructura social que en ese tiempo vivía, para todas las personas. Buenas noticias para toda la humanidad. Ahora, este mensaje ha sido entregado a los pastores. ¿Qué crees que esperaría entonces Dios de estos pastores? Que corran estas buenas noticias de gran alegría, que vayan y prediquen y hablen que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Es Cristo, es el Señor. O sea, les estaba diciendo a los judíos que el pueblo judío estaba esperando, porque desde el Antiguo Testamento se había profetizado que iba a venir el Mesías. Así que ellos, todos los judíos, estaban esperando que los liberen, que venga un Mesías, un Redentor. Así que les estaba diciendo la noticia más grande de todo el mundo a estos pastores. Sabían lo que las profecías decían. Ellos conocían por ser del pueblo mismo de Dios. La pregunta es si estás corriendo tú las buenas noticias, si estás hablando a otros del Señor, si estás contando a otros acerca de Jesús. ¿Qué tienes que hacer para poder continuar con esta misión? Ahora, lo siguiente también que puedo notar en el versículo 12 es que esto les servirá de señal, les dijo el ángel. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, si alguien sabía que era un pesebre, eran estos pastores. Era el lugar donde comían los animales, era precisamente ese, el granero, ¿verdad? Y ese lugar no necesariamente era el lugar más limpio, estaba lleno de moscas, lleno de mal olor. Ahora, ¿por qué Dios decidió desde el inicio algunas cosas controversiales para la venida de su Hijo a la tierra? Piénsalo por un momento, porque cualquiera que piense que va a venir el Rey del universo, que va a venir el Salvador del mundo a esta tierra, tú te imaginarías que debería venir en un lugar, cuna de oro, no sé. Venía el Salvador del mundo, pero el Señor, el Padre, se encargó de que su hijo naciera en aparente infidelidad, ilegitimidad. La gente dudaría de quién podría ser el padre, de cómo habían embarazado a María. Desde el inicio, el Señor Jesús fue rechazado. Le cerraron las puertas de los hospedajes. Fíjate que su hijo naciera en un establo, en un lugar sucio, que se envolviera en pañales, pero que se acueste en el lugar donde comen todos esos animales. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar todo esto? Que sea acostado en ese lugar, inclusive. El mismo Dios sufrió mucho rechazo. La Biblia dice que lo rechazaban aún sus discípulos, se daban media vuelta y se iban. Inclusive él les preguntaba a los 12, ¿ustedes también quieren irse? O sea, porque también recibía Jesús ese rechazo toda su vida de su nación. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11, vino a su pueblo y ellos lo rechazaron.
Los líderes de su pueblo, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 6, dice, se reunieron los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Es decir, él era rechazado por sus conocidos. La Biblia dice que se burlaban de él, por su familia, porque ni siquiera sus hermanos creían en él, por sus seguidores que se daban media vuelta y se iban los discípulos. Pero ahí estaba el consuelo del Padre. Pero la pregunta es, ¿qué nos enseña esta humillación? Porque desde el inicio, desde que él nace, ¿por qué tuvo que orquestarse todo esto? ¿Por qué tanto dolor o tanta humillación? Primero nos enseña que es bastante desesperada nuestra situación. Porque, por ejemplo, si hay un accidente y lo tienes que llevar al hospital inmediatamente, tienen que en emergencia ver la manera. A veces, como no pueden respirar, les hacen hasta traquetomía. A las personas les cortan con un cuchillo acá en la garganta para que puedan respirar. O sea, son cosas de desesperación en ese momento. Hay que salvar la vida y es una situación terrible, ¿verdad? Pero para poder salvar hay que ir a los extremos. Tal vez no puedes entenderlo, ¿no? No podemos entenderlo los que estamos afuera y decimos, ¿por qué lo cortas? ¿Por qué le haces ese daño? Pero fíjate, es desesperada la situación para poder salvar. En este caso, Jesús vino a salvarnos en una situación bastante difícil para él. Pero también nos enseña que Dios personalmente comprende nuestro sufrimiento. Es decir, podemos haber pensado que nuestro sufrimiento ha sido grande, pero si tú miras a Jesús, puedes ver maltrato infantil, puedes ver muerte de sus familiares, puedes ver traición, puedes ver abandono de quienes él amaba, puedes ver rechazo, puedes ver tortura física, puedes ver tantas cosas en Jesús. Él puede entender nuestro dolor. Aún así, Dios nos puede entender a pesar de todas estas circunstancias difíciles. Él puede venir y decir, yo también. O sea, no creas que eres alguien que solamente sufre y que nadie más te puede comprender, porque Jesús se puede acercar a ti y entenderte. Ahora, también esta situación de humillación de Jesús nos enseña cuánto Él nos ama. Porque la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Jesús lo hizo por amor. Jesús lo hizo por amor. Lo hizo para conquistar nuestro corazón. Él dejó, dice la Biblia, sus privilegios divinos. Él tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz se humilló. O sea, él mismo decidió venir de esa manera, sufrir de esa manera, fue ser rechazado. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que por lo que padeció aprendió obediencia. La Biblia dice que él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que el nacimiento de Jesús trae una buena noticia, trae alegría para todos nosotros. Su sufrimiento es para nosotros nuestro gozo. Su muerte para nosotros es nuestra vida eterna. Pero Él quiere regalarnos esa vida eterna. Y cuando Él nos lo presenta a nosotros, la Biblia nos enseña de que si queremos recibir el regalo de la salvación que Él ganó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que arrepentirnos y entregarnos a Él. El Señor ganó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que somos hoy más que vencedores, porque sin haber peleado, nosotros somos más que vencedores. Es como antes escuché esta historia de una pelea de box, está peleando uno contra otro y de pronto hay un ganador, ¿verdad? Y le dan entonces ese cinturón grande y de pronto ese ganador agarra el cinturón grande, imagínate, de vencedor y te lo entrega a ti. Entonces tú levantas el cinturón sin haber peleado y ese es el más que vencedor. Es decir, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos más que vencedores, pero también quiere que nosotros recibamos ese regalo de la salvación con humildad. Si tú realmente reconoces que has pecado contra Dios, si tú realmente reconoces que necesitas de Dios, entonces es un buen día para arrepentirnos y entregarnos al Señor.
Amén. Yo no sé cuántos de aquí estamos en esta reunión virtual, pero cuántos de aquí quisieran recibir ese regalo de la salvación que ganó el Señor Jesús. Por esa razón vino a esta tierra, por esa razón celebramos Navidad.